La porofobia, hecho por Laura Vanessa Zuluaga Gómez. Como bien es sabido, los seres humanos viven al pendiente de sus gustos y su bienestar. Cada individuo tiene deseos de plenitud indefinida, como de amar, ser amado, de sentido, de justicia, entre otros. Por ende, el ideal del individuo radica en mínimamente cubrir sus necesidades básicas de todo tipo. Para el logro de dichas aspiraciones como individuos, también somos partícipes de una sociedad, y sin esta, nuestra relevancia es prácticamente nula. La vida fluye a través de las relaciones, todos necesitamos del otro, por ende los vínculos son vitales. Con el relacionamiento social implícitamente nace la ética. Esta virtud es la respuesta a las necesidades puntuales de un entorno humano, creciente y en constante cambio. Por lo tanto, está presente en toda relación humana. Actualmente, los conceptos de desarrollo personal y progreso están dirigidos principalmente hacia la consecución de metas sin importar los medios, olvidando que como seres humanos dependemos mutuamente unos de otros. Dadas esas circunstancias, se presentan problemáticas sociales como por ejemplo la aporofobia, que es conocida como el odio y repudio a las personas pobres. Esto hace que las personas sin hogar sean consideradas como ciudadanos de segunda. Ahí es donde nace la pregunta, ¿es la aporofobia algo biológico, neuronal o trata de algo cultural? La aporofobia tiene una naturaleza biocultural, ya que la evolución de nuestro cerebro y especie implica aspectos tanto biológicos como culturales, y estas dimensiones se entrelazan, influyéndose mutuamente. En el contexto de la aporofobia se observa una base biológica que se traduce en una propensión a marginar a aquellos que no se perciben como interesantes. Sin embargo, esta propensión puede ser fortalecida o contrarrestada por influencias culturales. Hoy en día, la aporofobia no es considerada un delito de odio. Sin embargo, sí cumple con los criterios para hacerlo, que son relevancia numérica, motivación por prejuicios e impacto o mensaje en el colectivo. Las personas en situación de calle deberían ser consideradas como un colectivo, ya que comparten una misma situación, que es exponerse a un riesgo y se viven en una violencia similar. Bueno, casos de aporofobia en el mundo. Los gunfights, que son agresiones por parte de jóvenes hacia personas de calle, haciendo entre comillas una limpieza, vulnerando así la integridad de estas personas. Videos que mostraban a un grupo de vagabundos sometidos a actos de violencia atroz y burlas despiadadas fueron un éxito en los Estados Unidos y también en Gran Bretaña. Las gunfights se convirtieron en un bestseller clandestino que en menos de 3 meses ya había vendido más de 250.000 copias. Como segundo ejemplo tenemos la campaña de Donald Trump, que le generaba votos al tener como propuesta cerrarles las puertas a los inmigrantes y refugiados. Una frase que menciona Adela Cortina en una entrevista hecha por BBC News Mundo, dice que no rechazamos a los extranjeros si son turistas o cantantes o deportistas de fama, los rechazamos si son pobres. Ahora vamos a ver algunos casos de aporofobia en Colombia. Uno de ellos son las formas de nombrar a las personas en situación de calle. Una de las formas en las que se manifiesta la aporofobia en el país es en expresiones como llamar desechable a un habitante de calle. Como segundo ejemplo, tenemos las situaciones del paro nacional en el 2021, cuando se creía que, entre comillas, la gente de bien, que eran aquellos identificados con ideales derechistas, eran aquellas personas que pertenecían a la sociedad, mientras que los del pueblo, es decir, los de ideales izquierdistas, eran el caso contrario. Siguiendo con más ejemplos, tenemos el conflicto armado a lo largo de los años en nuestro país, al nombrar los grupos paramilitares como gente de bien por el hecho de haber nacido en familias influyentes y respetadas en muchos de los casos, mientras que los guerrilleros eran considerados gente del pueblo, dado que provienen de una comunidad rural que no posee terrenos y son escasos de recursos, sin considerar que ambos grupos, al margen de la ley, han perjudicado notablemente la población colombiana. Otro ejemplo que tenemos son las noticias como masacres de personas en situación de calle. Uno de los titulares que podemos observar es que 34 habitantes de calle en el 2022 fueron asesinados en Medellín. Y en el 14 de mayo del 2014
un grupo de personas quemaron vivo a un habitante de calle cerca de la Universidad Javeriana. Como último ejemplo de aporofobia en nuestro país, tenemos la discriminación hacia los migrantes venezolanos. Desde antes del 2015, la comunidad venezolana que vivía en Colombia era tratada de manera equitativa y no experimentaba discriminación debido a que su papel era contribuyente y generadores de empleo. No obstante, la situación ha cambiado y actualmente nos confrontamos a diversos desafíos. Pues la sociedad colombiana ha creado un estigma o una percepción colectiva negativa hacia la población venezolana, cosa que no sucede con los migrantes europeos, orientales o norteamericanos. Lo anterior es muy cuestionable. ¿Cuáles son los valores de la sociedad para que una persona se sienta con el poder de humillar a otra por el simple hecho de no contar con oportunidades? Es decir, los valores están tan corrompidos que vemos cierto tipo de violencia como parte del paisaje, es decir, sin trascendencia. Hay tipos de violencia que no nos preocupa tanto como debería y esto deja mucho que pensar de nuestra ética y valores como sociedad. Muchas gracias.